Muy buenos días a todos, espero que estén pasando una muy linda jornada. Mi nombre es José Manuel Anile. Quiero en una primera instancia dar las gracias a la dirección ejecutiva del hospital, a la directora Cintia Montes, a los directores asociados, Christoph Panetti y Provenzano, como también quiero destacar la labor del departamento de enfermería que me facilita la posibilidad de poder llegar hoy con este video a todos ustedes, a la licenciada Carmen Vera y a todo su equipo, a la licenciada Campos, a las autoridades de la región sanitaria que siempre apoyan el trabajo y la labor que realiza los profesionales en el hospital, a cargo de Álvarez Emanuel, y por último al equipo que hace factible que hoy puedan estar todos disfrutando de esta jornada, que es el equipo del CODEI de enfermería, compuesto por la licenciada Villanueva, por la licenciada Cardoso, la licenciada Vázquez y el licenciado Leyes. Considero que una jornada nos sirve para capacitarnos y también para estar actualizados sobre las situaciones que están pasando en el día a día, en lo que tiene que ver con nuestra vida profesional. Y un tema que para mí se hace cada vez más evidente es el intrusismo profesional, obviamente en el marco del ejercicio ilegal de la profesión. Este problema no es solo de enfermería, sino que atraviesa a todas las disciplinas del campo de la salud y también de otras que no son de la salud. Y en la exposición que les voy a hacer, creo que es importante que entre todos tomemos conciencia de que tenemos que cumplir con las normativas y los marcos legales, justamente para no estar padeciendo la situación de tener que enfrentar una situación de un proceso judicial que muchas veces nos pone en una situación compleja, inesperada, y todo esto justamente está relacionado porque tiene que ver con estos dilemas que se vienen presentando en estos paradigmas en donde el sistema de salud por momentos está muy frágil a la hora de tomar la decisión férrea de poder enfrentar el intrusismo, digamos, profesional, con todas las armas que tenemos a disposición como para poder hacerlo, y que les voy a ir explicando en el transcurso de esta presentación. Entonces, cuando a ustedes escuchen la palabra intrusismo, es una modalidad de un ejercicio ilegal de cualquier profesión, básicamente. Y en esta cuestión es importante que nosotros empecemos a tomar conciencia de esto y a no tomar una posición indiferente, porque esa situación indiferente hace de que podamos estar más susceptibles a tener que enfrentar un proceso judicial. Por eso es importante mencionar que cuando se habla de intrusismo profesional, lo que se está hablando es de un delito, ¿sí? Que alguien sí está cometiendo al
pretender ejercer una profesión para la cual no está habilitado, ¿sí? Porque no tiene las acreditaciones académicas, porque no ha realizado los trámites como la matriculación, por ejemplo. Y esto, desgraciadamente, es algo que cada tanto aparece en los medios, sobre todo de algunas disciplinas, que aparece alguien que está ejerciendo la medicina o la psicología o cualquiera de las profesiones eh, que componen el equipo de salud. En el caso de enfermería es tan alta esta situación, digamos, incide tanto en el ejercicio que parecería que no es noticia, pero todos sabemos que en determinados ámbitos del sistema de salud, el instruccismo profesional en lo que respecta a enfermería es muy alto. Muchas personas se hacen pasar por enfermeras o por enfermeras y no lo son, o por licenciadas o por licenciados y no lo son, o por auxiliares y no lo son. Entonces estas son situaciones que realmente ponen en peligro la salud de las personas. Entonces, cuando se tipifica algún tipo de delito, en este caso, este es un delito penal, no es cualquier tipo de delito, ¿no? Es un delito que no solo después puede llevar a una reparación por daños y perjuicios, sino que a la persona, si se la lleva a un debido proceso, puede también perder su libertad. Entonces es un delito grave. Encuadra en el tipo de ejercicio, como les decía antes, es una modalidad de la ilegalidad en cuanto a una actividad que no debe hacer justamente porque no posee un título que lo respalde, ¿sí? Y estas son situaciones que desgraciadamente en lo cotidiano se ve permanentemente en algunos sectores más que otros, ¿no? Puntualmente en el caso por ahí de la geriatría, ¿no? O en el caso de la atención domiciliaria, ¿no? Hay algunos sectores que son más susceptibles porque hay menos control, ¿sí? Pero también puede pasar en instituciones importantísimas que uno no esperaría por los controles férreos que comúnmente hay a la hora de presentar la documentación. Bueno, hay situaciones que han demostrado la fragilidad de la misma. En la mayoría de las disciplinas, quienes muchas veces hacen las auditorías con respecto a quienes están ejerciendo en las instituciones profesionalmente son los colegios. En el caso nuestro particularmente, nuestra disciplina es la única disciplina que en la provincia de Buenos Aires desgraciadamente no tiene una organización que nos colegie y que de esa manera con la potestad que el Estado le transfiere pueda supervisar quién es quién y si está ejerciendo de acuerdo a las certificaciones que la persona tiene. En la mayoría de las demás disciplinas sí hay un colegio y son ellos quienes de alguna manera se presentan como damnificados ante la justicia a exigir que se tomen las medidas correspondientes. Por eso desde la asociación que yo participo, que es la Asociación de Licenciados y Docentes en Enfermería de la provincia de Buenos Aires, desde hace muchos años conjuntamente con otras asociaciones civiles venimos intentando por diferentes formas, diferentes proyectos, el que se pueda de alguna manera permitir que nosotros disciplinarmente podamos asumir la responsabilidad de hacernos cargo, entre este caso, por ejemplo, de
estar atentos a que nadie ejerza nuestra profesión sin tener la capacitación respectiva. Cuando se configura el delito del ejercicio ilegal, para eso es necesario que en la formación que nosotros tenemos, en algún momento, cuando cursamos la materia ética y legal, seguramente que así como vimos la ley del ejercicio, nos comentaron cuáles son los artículos del Código Penal que de alguna manera atraviesa nuestro proceder. Uno de ellos es el artículo 247, que muy claramente menciona cuál va a ser la sanción, que en el caso de que se compruebe que una persona está usurpando una posición que no le corresponde, va a ser de alguna manera sancionado desde 15 días hasta un año. Puede tener la situación de verse afectado en su libertad, como también puede recibir algún tipo de sanción o de multa, ¿sí? También en el caso de que pueda ser que tenga un título, pero que ese título no le alcance para estar desarrollando la tarea que está haciendo, ¿no es cierto? Muchas veces también hay personas que dicen ser que son magíster, especialistas, doctores, y no lo son. Digamos, el usurpar un título que no se tiene, también de alguna manera el artículo 247 sanciona esa situación, como para que tomamos conciencia muchas veces de que no es lo mismo haber cursado las materias que tener el título, ¿no? Uno, para poder asumir un rol académico o el tener un grado académico determinado, tiene que tener la finalización del trámite. Inclusive en algunas situaciones, como en algunas especialidades, tiene que registrarse ante la autoridad competente, y una vez ahí es cuando uno puede de alguna manera presentar sus credenciales y atribuirse esos honores. Otro artículo que también de alguna manera es más específico que el 247, porque el 247 es general, es para todas las profesiones que son de salud y no son de salud. El 208 de alguna manera hace una mención especificidad en cuanto a que menciona y sanciona también de una forma parecida aquellas situaciones en donde la persona, sin poseer un título para el ejercicio del arte de curar, esto es para todas las disciplinas, si hace lo que mencionábamos antes en el artículo 247, en sí se atribuye funciones para las cuales no está autorizado, como anunciarse con un título que no tiene, prescribir algún medicamento, administrarlo, ¿sí? Proponer algún tipo de curaciones, ¿sí? O de sugerir algún tipo de curaciones. También hay casos que se ha visto, el de prestar el nombre, ¿no? Personas que prestan a otros sus títulos, su documentación, y ahí ya hay una usurpación de identidad también, no solo de la situación del título. Bueno, todas estas cuestiones en el artículo 208
deja muy claramente establecida, bueno, que son situaciones que ameritan de alguna manera un tratamiento específico ante un proceso que se va a dar ante autoridades judiciales y que la persona va a estar sancionada. Cada disciplina, de alguna manera, aparte del Código Penal, tiene su ley del ejercicio. Casi todas tienen su propia ley del ejercicio, salvo odontología y alguna otra que ahora en este momento no recuerdo. De alguna manera están en la ley 17.132, que es la del ejercicio médico y odontología y otras, de la cual nosotros hace muchos años salimos en la década del 90 y tenemos nuestra propia ley. Hay leyes nacionales y como somos un sistema federal, cada provincia tiene su propia ley de su propio ejercicio dentro del marco de su propio territorio, y en el caso de la provincia de Buenos Aires la 12.248 de alguna manera es la ley que nos rige y que de alguna manera deja muy claramente definido en sus respectivos artículos de quienes pueden ejercer, cómo deben ejercer. En el caso de nuestra ley inclusive menciona que hay dos dos escalones en el sentido que hay un primer escalón que es el profesional y uno segundo que no es profesional, y que cada uno de ellos tiene sus respectivas incumbencias y competencias que son de alguna manera propias de cada uno de esos espacios. Entonces el Código Penal más la ley del ejercicio es lo que permite de alguna manera discernir si la persona ha cometido o no un delito. Nosotros desde nuestra asociación venimos haciendo diplomaturas en diferentes temas. Una de ellas es en cuestiones legales. Creemos que a nosotros nos está faltando volver a repasar diferentes tipos de cuestiones, porque muchas veces nos llevan ante una situación judicial por estar trabajando en un entorno con personas que por ahí no están autorizadas para hacerlo, pero están igual, y después ante una situación de algún litigio, por alguna situación que se adeude por un cuidado o por una práctica que no se hace, quienes tienen todo en regla son los que sufren las consecuencias, a diferencia de aquellos que no están debidamente autorizados para ejercer. Por eso que es importante que tomemos conciencia de esta situación. El ejercicio ilegal en las profesiones de la salud es un serio problema que trasciende la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, pasa en todas las provincias del país, es algo muy común en otros países también. En todos los congresos internacionales siempre se está planteando sobre este tema, ¿sí? Hay una gran inequidad en cuanto a la distribución de profesionales en la mayoría de los países del mundo. Las grandes ciudades son las que concentran la mayor cantidad del recurso y del talento humano, y bueno, esto crea las fisuras como para que otras personas se puedan ir introduciendo dentro de, en el caso de nuestro país, tanto en el sistema público como en el sistema privado, como en la seguridad social, van encontrando los huecos, ¿sí? O las fisuras que el sistema tiene en cuanto al control y al seguimiento. Y hoy en día, con la facilidad que genera la tecnología digital y la inteligencia artificial, hace que sea muy fácil poder generar determinada documentación que antes se hacía más engorroso y hoy es mucho más fácil. Quiere decir que es un problema que desgraciadamente le tenemos que prestar mucha, pero mucha atención,
Y creo que con el esfuerzo y el trabajo de todos, no solo de los que gestionan, sino de los que no gestionan y de las asociaciones, vamos a poder ponerle freno a esta situación, porque el problema que tiene el ejercicio ilegal de cualquier profesión es que le hace daño a las personas, porque las personas confían en que esa persona que tiene por delante es quien dice ser. Al no serlo, eso lo pone en una situación de mayor fragilidad. Pero también trae un daño y un perjuicio en el tema de la oferta de trabajo, en donde hay personas que están realizando un trabajo para el cual no están autorizados y de alguna manera le están sacando el lugar a otra persona que sí ha hecho los méritos y ha acreditado su conocimiento y está en condiciones de poder hacerlo y desgraciadamente no lo puede hacer. Entonces, esta es una situación realmente compleja. ¿Qué tenemos que tener en cuenta todos en cuanto a este tema? El ejercicio ilegal en las ciencias de la salud se produce en diferentes subsectores y en todo el país porque hay una clara falta de auditoría por parte de las infraestructuras sanitarias. Las regulaciones en salud muchas veces hace responsable a la máxima autoridad de cualquier institución sanitaria sobre el control de esta situación, pero muchas veces eh, esa autoridad en el privado o en el público es parte del problema también, porque es más permeable a permitir situaciones que no se deben permitir ante la necesidad de no contar con los profesionales en cantidad y en calidad de formación suficiente. Muchas veces deja de hacer los controles respectivos y esta es una situación que nos pone mucho más vulnerable. Por eso es importantísimo tener el control de los colegios con respecto a esto, y si no hay colegios, como es en el caso nuestro, bueno, que entre quienes trabajan de alguna manera puedan a asumir esa responsabilidad de ir rechequeando cada 6 meses o cada un año, bueno, esta situación de en qué estado está la documentación de una persona y si ha sufrido cambios en cuanto al progreso que muchas veces una persona tiene en cuanto a su desarrollo en formación, va a ir asumiendo una nueva designación de acuerdo a los méritos académicos o a cómo va procediendo en el tema puntual de su desarrollo profesional. Entonces, así como hay falta de controles, también si bien se puede llegar a cierta información sobre, hay una accesibilidad en cuanto a que podemos hacer una consulta en el ministerio vía web sobre si alguien tiene o no tiene la matrícula correspondiente, pero no es algo sencillo, es una información que hay que saber buscarla. Y también hay una falta o una desprotección por parte de las personas para poder buscar esa información. No es común que las personas chequeen esta información a priori, porque ellos confían, ven una persona con ambos, lo ven trabajando dentro de una institución, que van a desconfiar que la persona carece de un título profesional. No se les cruza eso por la cabeza, o que a aquel que está estudiando y está haciendo sus prácticas en el hospital, ellos no saben si esa persona ya está recibida o no está recibida, ¿sí? Confía, ¿sí? Por eso creo que tenemos que trabajar fuertemente
¿sí? Asegurando anticipadamente que haya un control por parte de quienes tienen la potestad de poder controlar, y si no, entre todos hacer las averiguaciones en la web que corresponda, y no ser indiferentes a este tema, porque este tema nos puede dañar a todos, a algunos más que a otros. Eh, Se puede dar determinadas situaciones en donde de alguna manera todo forma parte del intrusismo. Eh, Muchas veces estábamos mencionando recién de que aparecen personas sin una formación terminada y eh, pretenden ejercer una determinada, digamos, profesión. Pero también puede pasar que una persona que tiene un título y tiene una matrícula que lo habilita para hacer un determinado trabajo, pretenda hacer el trabajo de otro. Bueno, eso también es intrusismo. Quiere decir que si un auxiliar de enfermería pretende hacer el trabajo de una enfermera o enfermero, o de una licenciada o de un licenciado, de acuerdo a nuestra ley del ejercicio, no lo podría hacer. Eso es intrusismo profesional dentro de la propia disciplina. O si una nutricionista o una licenciada en obstetricia quiere hacer algún trabajo o procedimiento que tiene que ver con las competencias de la enfermera o de la licenciada en enfermería, está haciendo también intrusismo. O si nosotros pretendemos hacer algo por fuera de nuestras competencias, que son competencias del médico, estamos haciendo intrusismo. Y si el médico pretende hacer algo que no está habilitado para hacerlo porque son de competencias de otras disciplinas, está haciendo intrusismo. Este es el problema que estamos teniendo más que nada también hoy. Es que, es que hay una situación que se va simulando en cuanto a que las profesiones en el área de la salud empiezan a cruzarse determinados límites, ¿sí? Y esas situaciones hace de que el trabajo se empieza a complejizar porque empezamos a trabajar sobre zonas grises, ¿sí? Hace muy poco en el distrito de Vicente López había por parte de las disciplinas de obstetricia pretendiendo realizar prácticas de enfermería en los centros obstétricos. Y esto lleva a la larga es que cuanto nosotros más cedamos nuestro campo disciplinar, nos van a reemplazar. Vamos a empezar a sufrir una retirada progresiva, ya sea de los centros de imágenes, si permitimos que otros hagan nuestro trabajo, o de los centros quirúrgicos, o de los centros obstétricos. Y bueno, y esto nos va a llevar a un mañana en donde cada vez vamos a estar más circunscriptos a determinados lugares, cosa que en el mundo no sucede eso, sino por lo general enfermería en el mundo avanza sobre otros sectores demostrando con capacitación, eh, con un rol que lo lleva a asumir dentro de un ejercicio legal las competencias para las cuales va a ir peleando, que se le vaya brindando la oportunidad de poder hacer un trabajo cada vez más completo. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros anunciamos o emitimos algún tipo de diagnóstico desde nuestro campo disciplinar. Lo podemos hacer siempre y cuando hablemos de diagnósticos de enfermería, de nuestra disciplina, no de diagnósticos de otras disciplinas. Podemos prescribir un cuidado, pero no podemos prescribir un fármaco. Todavía nosotros no hemos logrado, como en otros países,
que enfermería pueda tener una práctica de prescripción asociada a otras disciplinas, ¿sí? En la situación de administrar hay una parte importante de administración de determinados fármacos o alimentos o otros temas que nosotros podemos hacer y que debemos hacer y que no debemos por qué permitir que lo hagan otros que para los cuales no han estudiado o no tienen las competencias para poder hacerlo. Entonces nuestro trabajo lo tenemos que seguir haciendo justamente para seguir validando nuestro rol dentro del cuidado de la salud, ¿sí? Inclusive aunque uno le permita a otro o uno haga algo, aunque sea de forma gratuita, si no está certificado para poder hacerlo, no corresponde, es delito igual. ¿Sí? No, no es que solo hay delito si hay un usufructo. No, cualquier ejercicio, ya sea de manera arancelada o no arancelada, es una situación que lleva a que esta cuestión tenga que ser judicializada. Eh, Muchas veces damos opiniones y esas situaciones nos pueden llevar a que alguien nos pueda poner algún tipo de objeción. Nosotros podemos dar un dictamen o explicar alguna situación de lo que nosotros hacemos, pero no de aquellas situaciones que tienen que ver con el diagnóstico que tiene que brindar otra disciplina, las certezas que tienen que brindar otra disciplina, entendiendo que las ciencias de salud justamente no se caracteriza por ser una ciencia exacta, pero de alguna manera la situación de sostener un informe solo lo puede hacer ese informe dentro de tu propia disciplina. Nosotros podemos hacer informes, y bien que los hacemos, porque sirven como documentos legales en lo que tiene que ver con nuestro trabajo, no con el trabajo de otros, ¿sí? Por eso que es importante ser cauto en esta situación, porque si no hay también, por más que estemos habilitados para el ejercicio de nuestra disciplina, estamos intrusando decisiones de otras disciplinas, ¿sí? Si bien en el tema de los informes muchas veces hay equipos que informan con integrantes de diferentes disciplinas, hay una hegemonía en cuanto a ese tema que bueno, que es importante tenerla en cuenta justamente para no pasarnos de determinados límites que nos puedan poner en una situación de mayor fragilidad. Como le decía en el artículo 208 del Código Penal, hay personas que prestan a otras personas su título. Los títulos no se pueden transferir, no es como el título de una casa, de un auto que se pueden vender. Y hay personas que desgraciadamente habilitan a otros terceros prestando su documentación para que puedan ejercer, ya sea por algún interés, obviamente, no creo que alguien lo haga por amor al arte, y esto es una situación que se pena a ambos, al que hace el ejercicio ilegal y a aquel que facilita, así como también tiene responsabilidad aquel que no audita, ¿no es cierto? Pero aunque a ustedes les parezca mentira este punto 3, hay un caso muy famoso en el Hospital Garrahan que una médica se dio cuenta de que quien estaba haciendo los informes de hacía años en un determinado lugar era alguien que ella conocía y la cara no condice con la persona que ella conocía, y era una persona que estaba ejerciendo en una institución tan importante como es el Garrahan, usurpando la identidad de otra persona. Bueno, estas son situaciones que desgraciadamente lo vemos a diario, y por eso también hace
muy complejo muchas veces para quienes tienen que auditar por la documentación que les presentan, por el nivel de falsificación que hay de documentos públicos, pero bueno, por eso hay que recurrir, en el caso de que las disciplinas tengan colegio, a la colaboración con el colegio, y si no, a las bases que tienen los ministerios, en el caso nuestro, en salud, como para poder tratar de, o a las escuelas muchas veces también, que tienen registros y que pueden facilitar o corroborar si quien dice ser es, y si tiene los los requisitos académicos suficientes como para poder aspirar a esa situación. El punto 4 deja en claro que hacer que un auxiliar que no es profesional de la salud realice actos de otros, ya sea del médico, de la enfermera, del licenciado, de quien sea, del nutricionista, del psicólogo, esa es una situación que no corresponde. Muchas veces dice, y pero no hay. No, 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 no. Yo hace 35 años atrás se dio plazos para que las personas se puedan profesionalizar, se ha hecho un avance impresionante en este tema, hemos, digamos, dado vuelta los porcentajes en ese sentido. Hoy, eh, obviamente, no en todas las jurisdicciones del país, ni en toda la provincia de Buenos Aires, porque la realidad en el tercer o cuarto cordón no es lo mismo que en el AMBA, pero bueno, se ha progresado mucho y se debe seguir progresando para que cada uno trabaje dentro de sus propias competencias, ¿sí? Porque si no, estamos haciendo una prestación insegura. Y si las personas se dan cuenta de esto, pueden de alguna manera pedir una reparación. Y generalmente estas situaciones quedan en evidencia cuando hay un proceso, ¿no? Cuando se comprobó que hay un hecho, que una persona sale perjudicada por una situación determinada, se ponen a ver quiénes son los profesionales actuantes y se dan cuenta de que hay personas que tienen una titulación que está haciendo un trabajo para el cual no está habilitado. Entonces estas son situaciones que ameritan claramente que asumamos en todo su conjunto la ejecución de nuestra ley del ejercicio en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, y que se ponga a su debido proceso, ¿sí? En cuanto a su cumplimiento y a su aplicación, porque es muy fácil escribir las leyes y después no aplicarlas, ¿sí? Entonces lo más difícil es justamente aplicar una ley y llevar de alguna manera un seguimiento en cuanto a su aplicación. Eso es algo que todavía en algunos subsectores, sobre todo en aquellos que tienen menos control por parte de las asociaciones, de los colegios o de las autoridades sanitarias. Por eso muchas veces aparece en los informativos, hay un maltrato por parte de enfermeras que están cuidando a alguien en un domicilio o en un hogar, y por ahí no son enfermeras, ¿sí? Son a lo sumo cuidadoras, ¿sí? O personas que no han tenido formación, pero bueno, esta cuestión puntualmente que mencionábamos antes en el artículo 247 o en el 208, que hay personas que asumen un, un título académico que no tienen, es muy común, ¿sí? Y muchas veces quienes comunican no hacen ese trabajo de averiguar si esa persona realmente es quien dice ser. En la realización de los actos característico de cualquier tipo de profesión es importante no solo la titulación, sino la capacitación continua. Eso nosotros lo sabemos, ¿no? Eso mejora nuestra praxis, ¿sí? Y desgraciadamente hay determinadas situaciones que son actos que corresponden a una determinada profesión y que
se atribuyen solo a determinados profesionales de un determinado sector. ¿Sí? Entonces, cualquier situación que se esté haciendo de una manera inadecuada, ¿sí? Si se pretende reemplazar a las enfermeras y a los licenciados de enfermería de determinados sectores en donde han demostrado que tienen las competencias y que tienen las habilitaciones para poder hacerlo, y los reemplazan por otro personal que no acredita lo mismo, bueno, nos vamos a encontrar en una situación de intrusismo profesional. En este caso se está intrusando una disciplina a otra, o una persona se está atribuyendo una tarea a la cual no tiene las competencias suficientes como para poder hacerla, o no está habilitado para poder hacerlo. ¿Sí? Muchas veces para realizar determinados actos propios se necesita de no solo tener el título de grado, sino tener una especialización. Si bien en el caso de enfermería el tema de las especializaciones se viene dando mucho más que antes, se vienen reconociendo mucho más que antes, todavía menos del 10% del total de la familia que compone la enfermería, aproximadamente 250.000 trabajadores, menos del 10% puede presentarse como especialista en una determinada área. Entonces, muchas veces están realizando actos propios licenciados, especialistas, enfermeras, pero todas son de alguna manera, según nuestra ley del ejercicio, corresponden al nivel profesional. Ahora, hay otras profesiones que no tienen por qué estar desarrollando trabajos propios de nuestra disciplina en áreas de la perinatología, de la obstetricia, de los centros de imágenes, de los centros quirúrgicos, digamos, porque para eso nosotros tenemos nuestras competencias claramente establecidas en los marcos legales. Y están surgiendo nuevas disciplinas o nuevos actores dentro del equipo de salud con sus leyes, ¿sí? Y es justamente las asociaciones, específicamente los colegios, quienes arbitran si una nueva carrera puede tomar las competencias de carreras que ya están o no, o si las toma en una determinada área y no en todas. Ejemplo de esto es la ley de acompañantes terapéuticos, digamos. Puede hacer el mismo trabajo que hace una licenciada de enfermería o una enfermera. Bueno, esas son cuestiones que muchas veces los colegios son a quienes se le da participación para que den sus informes periciales con respecto a eso, y desgraciadamente en el caso nuestro muchas veces, al no tener colegio, hace que nosotros no podamos terminar de opinar, y muchas veces se puede consultar a la Federación Argentina o tenemos suerte que consulten a alguien, pero desgraciadamente la mayoría de las veces no llegan las consultas. Por eso es importante el trabajar sobre todo si se discute un nuevo sistema de salud, es bueno, cuáles van a ser los roles eh, marcados claramente para disminuir las probabilidades de que se pueda dar el intrusismo profesional, que es esto que le estoy mencionando ahora, que es una variedad de situaciones en donde diferentes profesionales de diferentes disciplinas de alguna manera se cabalgan mutuamente en realizar actos que son propios de uno y no de todos. ¿Se puede detectar tempranamente el intrusismo, digamos, profesional? Sí, si nosotros lo tenemos en claro, si por eso si lo llevamos a las jornadas, si cada tanto hacemos una capacitación al respecto, si las autoridades
vuelven a repasar la documentación que tienen, si se hacen las consultas correspondientes a las asociaciones de profesionales o a la autoridad sanitaria que corresponda o a los entes formadores que correspondan, ¿no? Si el Estado asume o las direcciones de los distintos subsectores asumen esta responsabilidad de auditar o si lo han delegado permiten que los colegios lo realicen, seguramente que vamos a ir fortaleciendo cada vez más al sistema como para que no sea intrusado por nadie y que ninguno crea que puede hacerse pasar por una licenciada, por una enfermera, por un médico, por un psicólogo y realmente creo que alguna vez hay que rever las penas en el Código Penal porque 15 días a un año suena a poco y tampoco habla de la reiterancia porque además que este es un delito muy frecuente, es muy frecuente la reiterancia. Hay personas que han sido encontradas varias veces ejerciendo ilegalmente con sellos apócrifos, con títulos apócrifos, digamos, con una situación reiterada de un hábitus que es peligroso para quienes van y son vulnerados en sus derechos porque creen que están siendo atendidos por alguien que está capacitado y no lo está. Eh, Muchas veces las autoridades, ante determinadas peticiones de pedir el listado de profesionales, muchas veces no la quieren dar o no dan todos los registros completos o hacen figurar a profesionales que no están. También hay un hábito de algunos centros que realmente, por eso digo que están asociadas a esta situación en particular en lo que tiene que ver con el ejercicio nuestro. A veces vos te podés ir dando cuenta de determinadas cuestiones cuando hay ciertas peticiones que un profesional te hace que te resulta extraña, tenés duda, sobre todo ante situaciones de personas que son nuevas que no conoces. Bueno, eso te hace dudar un poco y no hay que quedarse con la duda ni tampoco hay que hacer una obediencia debida a cualquier petición que te pidan porque uno tiene que filtrar ciertas cuestiones si están de acuerdo al estándar o a los protocolos que se están haciendo en ese hospital. Eh, es obvio que esta situación eh, es tan reiterativa porque hay una falta de titulaciones de todas las disciplinas, inclusive en algunas áreas hay más ausencias que en otras, ¿no es cierto? Ya sea del orden médico como de enfermería, que obviamente eso se hace mucho más visible y se pone disfuncional muchas veces un centro de salud. Los problemas serios son en aquellas situaciones en donde muchas veces no se cuenta con una plantilla propia y uno tiene que contar con profesionales que vienen de otros lugares, prestadoras o proveedoras de recursos, que eso hace aún todavía mucho más complejo esta situación de poder supervisar, ¿no? De personas que muchas veces vienen a hacer algún tipo de coberturas por licencias, de forma muy esporádicas, y bueno, son situaciones que son complejas. Nos han pasado, y sobre cuanta más necesidad hay del recurso, muchas veces se pone mucho más difícil toda esa situación ante estas cuestiones tan difíciles de poder cubrir en determinadas zonas, en donde hay zonas en donde desgraciadamente no se tiene la cantidad suficiente como para poder prestar un servicio de calidad. En muchas otras situaciones basta con solo comprobar si la persona se encuentra inscripto en algún círculo, en algún colegio. El problema nuestro es que en enfermería, al no tener un lugar que nos agrupe,
en la provincia de Buenos Aires, bueno, a lo único que se puede recurrir es al padrón de la matrícula provincial, ¿sí? Como para poder consultar. Eh, Tenemos que exigir que el instruccismo se termine porque no solo le hace daño a la disciplina en sí, sino por sobre todas las cosas le hace daño a la salud de las personas. Entonces yo creo que nosotros como profesionales no podemos ser idiotas y mirar para otro lado y no preocuparnos por algo que nos debe preocupar porque también está en juego nuestra imagen profesional. Cuando muchas veces personas que no son de nuestra profesión, pero que la están ejerciendo, de alguna manera están transmitiendo una imagen con respecto a lo que nosotros hacemos, y eso es peligroso porque desvirtúa. Entonces nosotros tenemos que asumir ese rol de controlador, y sobre todo cuando no tenemos, en el caso nuestro puntual, cuando no tenemos un colegio que pueda dar esa auditoría anual o semestral. Esas son situaciones que nosotros no podemos mirar para otro lado. Entonces, ante la duda, es mejor hacer algo que no hacer nada, porque después las situaciones hacen que a nivel profesional uno después es tan responsable del cuidado como lo demás, ¿sí? Nosotros asumimos un cuidado de personas, entonces con quién lo hacemos es importante, ¿sí? Porque después somos solidariamente responsables de cada vacancia que quede, de cada persona que adeuda de parte nuestra un cuidado que no se hizo de manera adecuada o que no se realizó. Entonces son situaciones que como profesionales nosotros no podemos mirar de costado, tenemos que asumir esa responsabilidad. Y obviamente quien tiene mayor responsabilidad es la institución en la que trabajamos, pero si sabemos cuáles son los vicios que puede tener una institución que te pone en riesgo permanentemente ante controles que no se hacen o ante situaciones que se vulneran, y hay veces que hay que entender que estamos trabajando en una empresa que no solo es insegura para los demás, sino también para quienes están ahí. Entonces, estas son situaciones que muchas veces aparecen, sobre todo por ahí en empresas de atención domiciliaria, de que hacen diferentes tipos de cobertura, que por ahí uno cree que está en una ambulancia con un profesional médico y al final no es médico, es un estudiante, ¿sí? O es una persona que no puede saber mucho, pero no está habilitada para poder ejercer. Es igual que quien maneje la ambulancia no tenga su carnet de conducir profesional. Si la persona no están habilitada para realizar un determinado trabajo, no se puede hacer. Entonces yo creo que acá tenemos que exigirle más. En este caso puntual hay más responsabilidad por parte de las autoridades de cualquier subsector, tanto público, privado como de la seguridad social, y los profesionales no podemos mirar de costado, sino que también tenemos que ser parte importante en esta situación, porque si no es una situación que va a seguir enquistada y que nos va a generar mucho daño porque nos desvirtúa en nuestro proceder profesional. Por eso digo que esta lucha es fundamental, y que nosotros tomemos conciencia de respetar nuestro ejercicio profesional, hacerlo con la libertad que la ley nos permite, pero también ponerle un stop a esta situación que se está dando, porque en vez de ir decreciendo va en aumento. Y esto va a ser perjudicial para todos, no se beneficia nadie de esta situación, ¿sí?
nos perjudicamos todos. Entonces, el Estado, por un lado, con su Ministerio de Salud Pública, con su Poder Judicial, en el caso de que se detecte una irregularidad y se proceda ante esa magistratura para que haga justicia sobre esos hechos, los colegios, como mencioné antes, y si no, hay dentro de cada instituciones colegiadas, hay tribunales o comité de éticas o de lo contencioso de la cuestión de supervisar si la persona tiene los papeles en regla, si está matriculado, si la matrícula está vigente, bueno, infinidad de cuestiones que hacen los comités contenciosos. Bueno, ese trabajo tiene que estar. Muchas veces ese trabajo se hace ad honorem, pero bueno, es un trabajo que tiene que estar y que forma parte del rol profesional. Y con respecto a la población que muchas veces está cautiva de determinadas situaciones, hay que empoderarla por medio de la educación, de explicarle que no tenga vergüenza de preguntarle a alguien cuál es su nombre, qué grado académico tiene, dónde se recibió, cuándo se recibió, aunque en otras culturas eso hasta se le pide estadísticas a un cirujano, porque las personas no saben qué tan bueno es ese cirujano. Entonces hay mucha información de los profesionales que en muchos países es pública sobre su proceder, si ha tenido observaciones, si no ha tenido observaciones en cuanto a su desempeño. Yo creo que hay que educar a la población a que pregunte más respetuosamente, a que indague más, si tiene alguna duda por la información que le está dando, que pueda consultar los padrones que están en los ministerios o en los respectivos colegios, que no se guíe solo por la propaganda que el profesional pueda hacer, sino que de alguna manera chequee ciertas cuestiones o esté atenta a ciertas cuestiones y acerque su duda o su consulta a las autoridades de los efectores en los cuales transita comúnmente. Yo creo que esta situación amerita que nosotros tengamos un rol activo en cuanto a este tema puntualmente, porque nos puede condicionar el presente, pero sobre todo no va a ser más difícil el futuro de las generaciones próximas que se van a ir sumando al encontrar estos delitos como situaciones comunes en las cuales no debería ser común, sino que debería ser episódica y muy rara, y desgraciadamente en el día a día nos vamos enterando todos los días de un caso nuevo de situaciones de personas que pretenden realizar determinados actos sin tener la habilitación correspondiente para poder hacerlo, o si tiene una habilitación para hacer una determinada situación, quiere hacer otra para la cual no está. Entonces esas son situaciones que creo yo que debemos tomar conciencia, y creo que lo que quise traerles es estas problemáticas que atraviesan actualmente a nuestra disciplina enfermera, y que creo yo que en toda jornada en donde nos encontremos para capacitarnos, tenemos que de alguna manera siempre repasar estas cuestiones técnico-legales, porque dentro del equipo de salud, quienes por ahí menos preparados estamos en cuanto a estos temas, somos nosotros, y creo que ustedes lo saben muy bien. Cada vez aparecemos más en los juzgados, y desgraciadamente cada vez tenemos más colegas procesados y más colegas sentenciados, inclusive algunos de ellos hasta perdiendo no solo su matrícula sino su libertad. Y creo que en estas cuestiones muchas veces podemos salir perjudicados si somos indiferentes. No solo van a salir perjudicadas las personas que reciben un cuidado de alguien que no lo debe brindar, sino que nosotros también podemos
solidariamente ser parte de un mismo proceso por no tomar la cautela suficiente o los reparos suficientes como para poner claridad donde no lo hay y bueno, esto lleva o amerita un enfoque nuevo, así que a todo el equipo de docencia desearles lo mejor para esta jornada y a todos ustedes, bueno, ojalá que en algún momento cuando las situaciones se puedan dar, pueda estar en forma presencial en una futura jornada. El hospital es un lugar en donde me sentí muy a gusto en el tiempo que trabajé, así que me encantaría poder volver y poder ver caras con las cuales he trabajado en el pasado. Así que un gusto enorme y que continúe la jornada y les deseo un buen fin de año. Hasta luego.